Hola, 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 mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Espejito y esto es Legoladas. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Tienes que hacerlo pinchando aquí. Y además, si activas la campanita, te avisaremos con cada nuevo estreno del canal. Además, no olvides seguirnos diariamente en redes, tanto en Instagram como en Facebook, porque por allí todos los días os ponemos fotos y novedades de juguetes antiguos, modernos, muñecas Legos. Y ahora, sin más, pasamos al tema de hoy. Ayer me llegó un paquete de Diversal y no he podido esperar más para grabaros el vídeo porque estoy deseando enseñaros esta maravilla. Se trata de una muñeca Paola Reina y de un cuerpo articulado que vamos a ponerle a la muñeca. Los dos artículos que he comprado en Diversal y que os dejaré en la cajita de información qué dos artículos son y el precio exacto son esta muñeca, que es una de las ediciones especiales de Paola Reina, las amigas. Esta es una Christie y vienen en una bolsa de plástico desnudas, solo llevan la braguita. Esta es la muñequita y estas miden unos 33-34 centímetros. Fijaros qué cara más linda que tiene esta muñeca. Estas traen un cuerpo pues muy rígido, realmente no tiene nada más que las articulaciones pues un poco de muñeca antigua, ¿no? De los brazos y las piernas. Entonces pues a mí me apetecía con esta cara tan bonita hacer una de estas muñecas pues más nuevas, más modernas, que tienen un cuerpo más articulado y nos permite más juego a la hora de poner posturas, de hacerles fotografías y demás. Entonces encontré en Diversal esta maravilla de cuerpo, que es un cuerpo articulado que viene con esta etiqueta Ellis Boutique Action Body Only for Paola Reina. Esta es la etiqueta que traía aquí la bolsita y este es el cuerpo. Si os dais cuenta, este cuerpo tiene un montón de articulaciones y ahora os voy a explicar una a una su función y los movimientos que nos permiten. Antes de esto os quiero comentar que sí que he visto en la página que próximamente se van a vender también una edición de Paola Reina articuladas, pero por lo que a mí me ha parecido en las fotos, porque tampoco vienen fotos muy explícitas del cuerpo y tal, pero sí, lo que sí se ve es que no tiene nada que ver con este. Este tiene una calidad fantástica, es como de resina, estos son de goma y aparte lo que me ha parecido en las fotos es que el cuerpo que trae de origen estas nuevas articuladas solo tiene añadida una articulación en codo y una articulación en rodilla. Por lo demás creo que es exactamente, me parece que es el mismo. Si tenemos en cuenta que esta muñeca me ha costado 20 euros aproximadamente y el cuerpo me ha costado 50, estamos hablando de que son 70 euros. Mientras que esas nuevas que van a sacar con esa otra articulación no llegan a 50 euros ninguno de los modelos que he visto. Entonces, pues bueno, depende ya un poco pues de la relación calidad-precio o lo que tú andes buscando, te puede servir una o te puede servir otra. Este cuerpo además, aunque pone Only for Paola Reina, vale para otras cabezas similares que tengan el mismo encaje. Y ya os digo que el material, para empezar, es distinto. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues las principales diferencias, para mí la más importante, las articulaciones no es simplemente las articulaciones como estas, sino que son todas basculantes, es decir, además de hacer así, por ejemplo la pierna, además puedes girar la articulación. Por ejemplo, esta es la rodilla, ¿no? La rodilla la articulas así y la articulas así. La giras para un lado, la giras para otro. Lo mismo pasa con la cadera. Entonces, la diferencia a la hora de sentarla, si tú sientas esta muñeca, como veis, se queda completamente espatarrada, con las piernas así abiertas
y la posición pues no es demasiado elegante. Mientras que con este sistema tú puedes sentar a la muñeca y si quieres que esté con sus piernecitas juntitas, o si te apetece entonces la abres, pero si no pues la dejas con estas juntitas. Lo mismo pasa con lo que os he explicado de las rodillas, que las rodillas también giran, con lo cual pues fijaros la cantidad de posturas. Esta articulación de tobillo no la tiene la Paola Reina articulada, la tiene este cuerpo. Y a mí esta articulación de tobillo me encanta porque puede la muñeca pisarse un pie con el otro. Cuando la pones de pie puedes hacer ese movimiento tan gracioso de que meta un poquito los pies hacia adentro. Además, como puede articular la rodilla, pues fijaros la cantidad de juego que da. Lo mismo pasa con los brazos. Los brazos también tienen esa articulación y tiene esta articulación basculante, entonces puede hacer todo este tipo de movimiento igual que la muñeca, que la otra Paola Reina no trae la muñeca articulada. En este caso sí, fijaros además la gran movilidad que tiene la muñeca y el codo y la cantidad de opciones de posturas. Por ejemplo, le podemos poner la posición chulesquilla, aquí tocándose la caderita. ¿Veis? Fantástico, porque además, como veis, el brazo también articula para un lado u otro. O incluso así, esconder la mano detrás, como, yo no he sido, yo no he hecho nada. En fin, me parece genial. ¿Cómo vamos a cambiar la cabeza de esta Paola Reina para ponerla en este cuerpo? Pues vamos a utilizar una pistola de calor para ablandar el cuello. Con esto lo que vamos a conseguir es que el cuerpo, el cuello salga, la cabeza salga con más facilidad, sin forzar y sin hacerle a la cabeza pues holgura, que luego baile dentro del cuerpo y que se pueda estropear. Entonces nos debemos de asegurar dándole un poquito de calor al cuello, y para eso tengo mi arma secreta, mi pistola de calor. Ponemos un calor moderado porque bueno, siempre es mejor pecar de poco y luego darle un poco más que, como os he dicho muchas veces, correr el riesgo de quemar nuestra muñeca. Entonces vamos a ir dándole calor. Yo lo voy a poner en la posición intermedia hasta que vea un poquito pues que la cabeza pues más o menos se queda más blandita y es más fácil de manejar. Este es nuestro primer paso, es un poquito rollo. Cuando ya hemos hecho esto y ya vemos que la cabeza está súper blandita, entonces ya sin miedo le quitamos la cabeza y la podemos con seguridad meter en el nuevo cuerpo, sabiendo que ahora cuando se enfríe va a volver otra vez a su posición original. Bueno, pues ya tenemos a esta linda muñeca con sus articulaciones. Entonces yo, pues para enseñaros cómo luce esta maravilla, me he traído un conjuntito que le vamos a poner. Pues ya tenemos a la muñeca vestida y ahora la vamos a calzar, que ya es el último paso. Y le voy a poner estas maravillosas botitas que son como de piel vuelta con un poco de borreguito para que esté abrigada, porque todavía hace mucho frío. Una y otra. Bueno, pues ahora ya tenemos a la muñeca vestida y ahora podemos ver todo lo que os he estado comentando en el vídeo.
el que el cuerpo este tenga todas estas articulaciones nos va a permitir poderle, por ejemplo, así un poquito torcer la piernecita, que le queda muy graciosa. En el caso de los brazos, puede tocarse un poquito el peinado, retocarse el peinado. Puede también poner las manitas en jarra. Se puede poner una postura inocente de esconder sus manos detrás, como veis ahí, qué graciosa, fijaros qué bonito la imagen. En fin, se pueden hacer muchas cositas. Y lo que os comentaba también de la opción de la muñeca sentada, no tenerle que abrir tanto las piernas y que quede más graciosa, pues es que la podemos poner sentadita con sus piernas cerradas y, por ejemplo, esta postura que me encanta tanto en las muñecas, que es que con un pie se pise el otro y que quede así como medio recostada. Pues fijaros qué posición más bonita que puede tener la muñeca. Le voy a hacer unas fotitos para que veáis otras poses que puede poner con este cuerpo. Y en este caso, bueno, pues os tengo que decir que he estado esperando este pedido durante bastante tiempo, porque han tardado mucho en llegar estos cuerpos, que la espera ha merecido la pena. Además, la he compartido con mi amiga Merchi, que hicimos el pedido más o menos a la vez y estábamos las dos muy nerviosas. ¿Te ha llegado? ¿Te ha llegado? ¿Te ha llegado? Y bueno, pues nos pusimos muy contentas cuando nos llegó el email de que nos iban a entregar ya el pedido. Entonces, pues bueno, siempre estas esperas con una amiga se hacen muchísimo mejor. Merchi, espero que a ti te haya gustado tanto como a mí, que estés disfrutando también de esta muñeca. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido estos cuerpos de Diversal, si os gustan, qué tal los veis en estas muñecas tipo Paola Reina. Y nada, y todo lo que me queráis comentar sobre este tema. Como siempre, si os ha gustado, que me deis muchos likes, que lo compartáis con quien creáis que le puede gustar, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!